5 de agosto de 2025, estamos de vuelta en Contexto Global. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. Japón conmemoró los 80 años del lanzamiento de la bomba atómica estadounidense sobre Hiroshima con un homenaje solemne. 3 días después ocurrió el lanzamiento de otra bomba sobre Nagasaki. Más de un centenar de líderes asistió a esta ceremonia que buscó además enviar un fuerte mensaje contra las armas nucleares. Al menos 68 personas perdieron la vida este martes en la Franja de Gaza, 30 de ellas asesinadas por disparos israelíes en Han Yunis, en los alrededores de los centros de reparto de ayuda. Esto a 2 días de la reunión del Gabinete de Seguridad que decidirá sobre la presunta intención de Benjamin Netanyahu de tomar el control total del enclave. Crece la tensión diplomática entre Colombia y Perú. El canciller peruano dijo que lamenta que el presidente Gustavo Petro desconozca la situación jurídica de la frontera común. Esto luego de que el mandatario colombiano acusara a Lima de apropiarse de Santa Rosa, una isla dentro del río Amazonas en la que ondea la bandera peruana. Comenzamos en Japón, donde se llevó a cabo la conmemoración por el aniversario 80 del lanzamiento de la bomba atómica denominada Little Boy de parte de Estados Unidos sobre la ciudad de Hiroshima, solo 3 días antes del lanzamiento de otra bomba llamada Fat Man sobre Nagasaki. Más de un centenar de líderes asistió al homenaje solemne en memoria de las más de 100.000 víctimas que dejó la explosión de esa arma nuclear. En el acto participaron representantes tanto de Israel como de la Autoridad Nacional Palestina, pero por segundo año Rusia estuvo ausente. Este aniversario número 80 cobra especial relevancia porque por primera vez desde que empezó el sistema de certificación en 1957, el número total de sobrevivientes de las 2 bombas atómicas reconocidos oficialmente descendió por debajo de los 100.000. Luza Medina, enviada especial de France 24, nos dio más detalles. Hiroshima conmemoró los 80 años del bombardeo atómico con un llamado a eliminar las armas nucleares. Este miércoles, Japón y el mundo recordaron uno de los días más oscuros de su historia al cumplirse 80 años del bombardeo atómico de Hiroshima. La ciudad realizó su ceremonia anual en el Parque de la Paz con la participación del primer ministro Shigeru Ishiba y representantes de 120 países y regiones, una cifra récord que incluyó a potencias nucleares como Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Durante la ceremonia se colocó una lista actualizada con los nombres de las víctimas de la bomba atómica en el parque. En ella se incluyeron también los nombres de quienes sobrevivieron al ataque pero fallecieron durante el último año. A las 8:15 de la mañana, hora exacta en la que explotó la bomba, se guardó 1 minuto de silencio en memoria de las víctimas. Hoy quedan menos de 100.000 hibakusha con una edad promedio que supera los 86 años. Con el paso del tiempo se hace cada vez más difícil escuchar sus testimonios directamente. Sin embargo, la ceremonia también estuvo marcada por protestas en contra del uso de armas nucleares y de un posible aumento de defensa por parte del gobierno. También expresaron su rechazo a que potencias nucleares estén presentes en la ceremonia. Hablamos ahora de la guerra en Gaza porque al menos 68 personas perdieron la vida este martes en el enclave, 30 de ellas asesinadas por disparos israelíes en Han Yunis, en los alrededores de los centros de reparto de ayuda. Esto solo 2 días antes de la reunión del Gabinete de Seguridad de Israel que se llevará a cabo el jueves para discutir los planes de ampliación de la ofensiva israelí del primer ministro Benjamin Netanyahu, que según fuentes cercanas contemplan tomar el control total del enclave palestino. Ramiro Cueva Verena nos amplía en el informe. La situación en la Franja de Gaza se vuelve cada vez más tensa. Con el incremento del hambre y la escasez de ayuda humanitaria, Naciones Unidas reclamó por más asistencia ante el crecimiento de temores de una posible hambruna en el enclave. El portavoz de la Oficina de Asuntos Humanitarios recalcó que los insumos que ingresan están muy por debajo de los necesarios. Las necesidades en Gaza son tales que debería haber cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de camiones, no solo a diario.
ni solo a la semana, sino durante meses, posiblemente años. Esto se ha ido acumulando. Ahora estamos al borde de la hambruna, como saben. Eso no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Al tiempo que continúan los ataques, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu manifestó su intención de, según sus palabras, completar los objetivos en Gaza. Estos logros, por supuesto, quedaron atrás, pero aún es necesario derrotar por completo al enemigo en Gaza, liberar a todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel. No renunciaremos a ninguna de estas tareas. En ese sentido, este martes se pospuso una reunión del Premier con su gabinete para avanzar sobre el plan de afrontar una ocupación completa en la Franja de Gaza, cónclave que se producirá el jueves, según medios israelíes. No obstante, la idea genera inquietudes en algunos miembros por un posible aislamiento internacional, el riesgo de los rehenes y las bajas de combatientes. Entre tanto, en Tel Aviv, decenas de manifestantes bloquearon una de las principales avenidas de la ciudad para exigir al gobierno que logre un acuerdo de liberación de rehenes y culmine su asedio en Gaza. En medio de la movilización se registraron choques con las autoridades que intentaron remover a quienes bloqueaban la vía, al tiempo que calificaron la protesta de ilegal. Según las autoridades israelíes, 50 rehenes permanecen en manos de Hamás y se cree que solo 20 estarían aún con vida. En otras noticias, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff se reunirá este miércoles con líderes de Rusia, según anunciaron medios rusos, en una visita que se producirá a solo 2 días de que venza el ultimátum lanzado por Donald Trump a su homólogo Vladimir Putin para que ponga fin a su guerra contra Ucrania, bajo amenazas de nuevas sanciones, aranceles del 100% y gravámenes secundarios para los países que compren su petróleo. En ocasiones anteriores, Witkoff ha mantenido largas conversaciones con el presidente Putin, pero no ha logrado persuadirlo para que acepte un alto el fuego. En otros temas, crece la tensión diplomática entre Perú y Colombia. El ministro de Exteriores peruano, Elmer Schaller, condenó las recientes declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, en las que acusó a Lima de haberse apropiado de Santa Rosa, una isla que se encuentra en la mitad del río Amazonas. En julio pasado, el Congreso peruano aprobó una ley por la que se crea el distrito de Santa Rosa y a partir de ahí se ha desarrollado la controversia. Para analizar la situación, conectamos con Manuel Camilo González, el ex experto en política de América Latina y profesor investigador de la Pontificia Universidad Javeriana. Yo le doy la bienvenida a France 24. Empiezo preguntándole, el gobierno peruano reivindica lo establecido en el Tratado Salomón Lozano, mientras que Petro invoca el protocolo de Río de Janeiro. ¿Qué dicen estos textos? ¿Hay claridad sobre la soberanía en ese territorio? Buenas noches, Valentina. Muchas gracias por la invitación. Básicamente, el protocolo de Río de Janeiro es la ratificación del Tratado Salomón Lozano, y en donde básicamente dice que Colombia tiene dentro de su territorio lo que se conoce como el trapecio amazónico y que Perú, en contraprestación, pues tiene obviamente lo que se conoce como el Triángulo de Sucumbíos. En ese sentido, creo yo que ambos países están coincidiendo en el mismo documento, y es que ciertamente el Tratado Salomón Lozano lo que hace es repartir cuáles son los territorios, mientras que el protocolo lo que hace es ratificar después de la guerra del año 32-33, pues obviamente ese tratado que se había violado a través de este conflicto bélico. Pero hay claridad en esos textos sobre la soberanía, es decir, ¿este territorio pertenece a Colombia o a Perú? Es una muy buena pregunta porque ciertamente la isla de Santa Rosa es una formación que es nueva dentro de la geografía del río Amazonas. Hay que entender que el río Amazonas cambia de cauce y eso crea fenómenos de sedimentación que pues obviamente provoca la formación de estas islas. Esto es un desafío obviamente a los tratados, pero que ciertamente tiene dos respuestas. La respuesta peruana es que ciertamente ha hecho el ejercicio de soberanía, es decir, ha creado un distrito, incluso tiene autoridades en ese territorio, mientras que Colombia lo que apuesta básicamente es porque esta isla que se ha formado luego del Tratado Salomón Lozano y obviamente después del protocolo de Río de Janeiro, pues obviamente sea asignada. ¿Qué quiere decir asignada? Que obviamente se reúnan las partes y que esta pequeña formación que se ha generado en el río Amazonas, pues obviamente sea de alguna forma ubicada dentro de un límite jurisdiccional entre ambas naciones. Pero entonces podemos decir justamente que es la creación de ese distrito el motivo para que Petro ponga sobre la mesa esta cuestión.
Ciertamente es uno de los elementos dentro de este debate, esta discusión, pero ciertamente hay que decir que hay un debate detrás, y es que ciertamente entre el gobierno peruano y el gobierno colombiano, desde diciembre de 2022 las relaciones no han sido buenas, y esto cabe pues obviamente el factor político, y es que Petro siempre ha estado muy del lado del expresidente Pedro Castillo, que intentó un autogolpe en ese año, y que ciertamente el mismo presidente Petro pues ha inmiscuido sus opiniones dentro de la política doméstica del Perú. Entonces, ciertamente, digamos, hay un trasfondo político que lo que agrava mucho más este litigio, que simplemente debería ser diplomático y debería ser resuelto por los canales para ello. Entonces, justamente, si tenemos en cuenta el carácter de Dina Boluarte, el carácter de Gustavo Petro, ¿hacia dónde puede continuar esta disputa? Es altamente probable que no se acabe solo con estas declaraciones. Creo que lo predecible es que más allá de la diplomacia de Twitter o de X, pues ciertamente lo que se busca es que ambos gobiernos retomen el diálogo a través de esta comisión que Colombia de alguna forma exige dentro del tratado. Pero obviamente hay que decir que las personalidades, como bien nos mencionas, de Dina Boluarte y de Gustavo Petro, pues no ayudan mucho en de alguna forma solucionar el problema. Entonces yo lo que creo es que esto seguramente o va a escalar, no va a escalar obviamente a un conflicto, eso es algo que es casi que improbable, pero sí va a escalar incluso al punto de alguna, digamos, decisión en términos diplomáticos, pero también creo yo que puede ser que esto simplemente sea un capítulo más dentro de esas desavenencias que tienen tanto Petro como Boluarte en términos políticos, es decir, este capítulo diplomático simplemente es uno más dentro del capítulo político que ambos mandatarios tienen en esos momentos. Pues Manuel, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchas gracias, Valentina. Buenas noches. Continuamos en México, donde las autoridades responsabilizan al crimen organizado como el autor del atentado en contra del delegado de la Fiscalía en el estado de Tamaulipas, al nororiente del país. Una declaración que se produce en medio de las investigaciones del hecho. A todo esto se suma el hallazgo de restos humanos en una localidad del estado de Guanajuato a principios del mes de agosto. Una situación que mantiene en vilo a familiares de personas desaparecidas. Más en el siguiente informe. La violencia no da tregua en México. El atentado que cobró la vida del delegado de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reina, ocurrido en la localidad de Reynosa, eleva los niveles de preocupación en la población. Este martes, la Fiscalía General de la Nación indicó que este hecho podría guardar relación con el crimen organizado. La violencia inusitada y la brutalidad del delito cometido indican la sólida probabilidad de que el hecho provenga de la delincuencia organizada por el decomiso de más de 1,8 millones de litros de gasolina y otros combustibles como producto del huachicol. Si bien las autoridades del país trabajan para disminuir la violencia, los atentados en contra de funcionarios o políticos han sido recurrentes durante los últimos años. El más reciente informe de la consultora Integralia revela que durante el primer semestre de 2025 se registraron 253 hechos de violencia política, entre ellos 112 asesinatos. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, al centro de México, trabaja para identificar los restos de 32 personas hallados en la localidad de Irapuato. Que inició una investigación, si no se trató de una circunstancia, no se trató de un hallazgo eventual. El Ministerio Público inició una carpeta de investigación para búsqueda de personas, precisamente, por desaparición forzada, y los actos de investigación de policía, de mis peritos, de la gente del Ministerio Público, permitió que llegáramos al hallazgo de este inmueble. De acuerdo con el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, hasta el mes de agosto del año 2024, México contaba con un registro de 115,000 personas cuyo paradero es desconocido. Las calles de Buenos Aires fueron escenario este martes de multitudinarias protestas de agrupaciones de jubilados y personas con discapacidad frente al Congreso. Las movilizaciones surgieron después de que el lunes el presidente Javier Milei vetara el aumento de subsidios para estos grupos, que había sido aprobado en julio por el Congreso, argumentando que socavaba los esfuerzos para eliminar el déficit fiscal. Llegar a esta edad y con un hijo con discapacidad y que tiene que defenderse en la vida y nosotros ayudarlo, y una persona que se burle, porque se burla de nosotros y de nuestros hijos, la verdad que es demasiado, es demasiado.
¿Por qué es importante estar acá apoyando que esta ley no se vete? Esta ley tiene que salir, los derechos de las personas con discapacidad no se pueden vulnerar más. Es necesario que salga esta ley, es necesario que el nomenclador se pueda mover, que nuestros honorarios puedan actualizarse de a poco y que se cumpla con todo lo que necesita el colectivo de personas con discapacidad. Fin del informativo, gracias por su sintonía.